Venus entrando en Tauro, mañana prácticamente ya está allí y es llegar el dueño de casa a casa, la dueña de casa a casa y ver lo que hizo Urano durante 7 años y despedir a Urano, porque prácticamente ella es la maestra de ceremonias, despidiendo a Urano en Tauro y recibiéndolo en Géminis. Yo creo que esto no es poca cosa y precisamente hoy vamos a hablar en nuestros domingos madrugadores de astrología psicológica y humanista. Vamos a hablar con Javier Aragón de estos valores, estos recursos que nos trae siempre Venus en Tauro, que nos recuerda la posibilidad que este evento que está sucediendo en el cielo sea la excusa para hablar de los talentos que tenemos como humanos y de que muchas veces ignoramos por estar en la rutina. Y Venus en Tauro nos recuerda que esos recursos son para ser usados, disfrutados, vivenciados, más todo lo que ha hecho Urano en Tauro estos últimos 7 años allí. Querido Javier Aragón, gustazo de encontrarnos de nuevo. Amigo, un abrazo, ya estás en Bogotá, un abrazo a la distancia para ti. Qué rico y qué delicia de tema, Juan, porque hablar de Venus en Tauro es tocar fibras que a todos nos interesan. El tema del valor, el tema del amor y que está tan necesitado por esta época de tanta energía ariana, ¿no? Entonces, es una gran ventaja poder tener a Venus en Tauro porque empieza a conectarnos con lo lindo de la vida, empieza a conectarnos con el porqué y el para qué de muchas cosas. Yo creo que es un tema que tiene muchas aristas, muchos reflejos y pues enhorabuena que se recarga también la energía venusina. Me gustó esa parte que tú dices que ya Urano ha hecho lo suyo, ha venido devastando muchas cosas, ya está de salida, ya le queda, pues que creo que este mes ya termina su salida completa, si pues será 20, 25, algo así, de abril, en este nuevo mes que entra. Y yo creo que ahí Venus ya va a poder como empezar a estructurar y hasta ahora Tauro también, y cuando digo Tauro no me refiero a las personas de signo Tauro o ascendentes, sino el Tauro de nuestra vida en general, como a reparar, como a reconstruir, como a empezar a colocar los verdaderos valores que quedaron después de haber limpiado una cantidad de temas. Es un temazo, Juan. Y es que remitámonos primero al origen, en la mitología, cómo nace Afrodita. Afrodita nace de la castración que hace Cronos, Saturno, de Urano. Urano, como todas las noches, bajaba sobre Gaia a generar hijos, pero no respondía por ellos porque le parecían burdos, toscos, titánicos, feos, y se los metía en el vientre nuevamente. Prefería dejárselos allá en el Tártaro, en lo profundo de la oscuridad de la tierra, para no tener que ver semejantes monstruos de 3 ojos, de 5 brazos, cosas que Cíclope. para Urano, cíclopes, que para Urano eran burdas, toscas, groseras, grosas, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, Cronos, Saturno, como buen responsable hijo de mamá, saca su guadaña, castra a su padre Urano, y de los genitales de Urano, del corte, más la sangre, más la espuma del mar, más todo lo que sucede allí, aparece Afrodita, como un símbolo de renacimiento, como un símbolo de ahora sí vamos a empezar a construir en la tierra. Pues este corto espacio del mito nos recuerda constantemente cómo es que funcionan estos arquetipos en la vida humana. Cuando llega Urano, y Urano llegó desde el 2018 a Tauro, empezó a renovar la energía, a mostrar que es mucho más amplia la vida, a mostrar la otra cara de la moneda, a mostrar posibilidades creativas, regenerativas. Pero esas posibilidades no se pueden aterrizar o eh, carnalizar, ¿cómo decirlo? No se pueden volver vida, volver tesoros, si no pasan por la experiencia del cuerpo. Yo me puedo quedar en imaginar posibilidades, soñar el futuro, eh, tener unos planes y unas estrategias divinas en el mundo de las ideas uranianas, pero solamente hasta que existe la castración que viene por parte de Cronos y nace Afrodita, es cuando nosotros empezamos a ver el producto de todo lo que sucedió. Es decir, todo lo que pasó con Urano en Tauro desde el 2018, que es el despertar de los recursos, de lo que soy, de mi valoración, el romper una serie de cosas que estaba haciendo que yo me olvidara de quién soy, de qué tengo, de con qué cuento.
Urano en Tauro ha venido desde el 2018 diciendo, es que tú eres más que ese rol de familia o ese rol de ingeniero o ese rol de trabajador. Y tú eres más que tus ahorros o que lo que tienes en moneda física o que tú tienes unos recursos que no te alcanzas a imaginar que necesitas aprender a desplegarlos. Pero nada de eso se puede desplegar sin que haya primero una castración saturnina, es decir, una focalización, es decir, una entrega, una responsabilidad, un aprender a responder en la materia física con esa idea. Y posteriormente, si no viene Venus y nace Venus, que es, esto no es perfecto, esto no es divino, esto no es ideal, pero es humano y se puede comer, se puede masticar, se puede respirar, se puede disfrutar, se puede oler de una manera diferente. Venus, el nacimiento de Venus, Afrodita, es lo que nos permite y nos habilita como seres humanos a encontrarle el placer, el tesoro de las cosas que aunque no son perfectas, ideales, espirituales, trascendentes, infinitas, Mm. son humanas, reales, concretas, finitas, que tienen un principio y un final. Entonces, prácticamente Venus en este momento, entrando, que mañana entra en Tauro, entra por última vez con Urano en Tauro, por Mm. última vez. De alguna manera está poniéndole valor al trabajo que realizó Urano durante 7 años. No solamente entra por última vez con Urano en Tauro, Venus entra allí cada año, más o menos. O sea, el año pasado también estaba allí, pero con Urano también saliendo a Géminis y devolviéndose. Entonces ella fue la maestra de ceremonia de ese proceso, que ahora vuelve a hacer exactamente lo mismo, dándole la despedida total a Urano en Tauro y recibiéndolo desde Géminis. Es decir, vamos a tener esos finales días de Venus saliendo, dándose el beso, diciéndole, agradeciéndole a Urano en Tauro todo lo que rompió y lo creativo que fue ese proceso de rupturas en donde aprendí a ver y a reconocer todo el recurso y los valores que tengo en mi vida, aprendí a darle la vuelta a la tortilla a cada uno de los planetas que tenía en Tauro. Por ejemplo, esa generación de Saturno en Tauro, a decir, uy, ya entendí que yo no era esa fachada y se le dio la vuelta para ver otra forma. Y llegar y despedirse Venus allí, Venus de todo ese proceso que hizo Urano, para después en Géminis decirle, ahora sí, venga a ver cómo es que vamos a abrir la mente a unos nuevos conceptos, cómo es que vamos a imaginar una nueva vida, ya viendo que yo no era eso fijo, eso tan estable, ya viendo que incluso si me pueden quitar todo, sigo siendo un ser humano, con toda la ruptura taurina. Y ahora sí arranca como una nueva dinámica de ver la vida desde otros ángulos. Entonces, Javier, estamos Mm. ante todo un rito de iniciación, todo un rito de paso. Y esa Venus en Tauro, yo creo que hay que verla no como un planeta sencillo que está pasando por Tauro, sino como la capacidad que nos habilita en este momento, este mes, de poder hacer una recapitulación de todo lo que sucedió desde el 2018, verlo, sentirlo, recordarlo, pasarlo por el corazón, recordis, recordarlo y ver el valor que me deja. Mm. Recuerda que la teleología de Urano en Tauro es despierta las posibilidades de los recursos que tienes guardados y que no te has dado cuenta que los tienes. Entonces, de alguna manera, esa Venus está diciendo, cuando pasas por el corazón, no para que te quedes en la victimización de lo que se rompió, de las relaciones que se fueron, sino qué valor me despertó en mí. ¿Será que esto me despertó el erotismo, me despertó las ganas de vida, me despertó que tengo piel, me despertó que puedo generar recursos, la posibilidad de tener este ingeniero que lo tuve guardado tanto tiempo o este psicólogo que lo tuve guardado tanto tiempo? De alguna manera Urano dice, ya te diste cuenta con lo que cuentas, ahora úsalo, ahora trabájalo, ahora socialízalo, intercámbialo, negócialo hacia Géminis, ¿no? Yo creo que Sí. es un rito precioso de iniciación, Javier. Esa entrada que tú le das de trabajándolo con lo que ha hecho también Urano, sí, porque ya ha dejado todo el recorrido ya. Yo creo que esta zona uraniana pues se ha llevado muchas cosas a las cuales nosotros creíamos que eran muy valiosas, porque esa fue la función también de Urano, devastar una cantidad de temas preciados en Tauro que yo consideraba que para mí esto era importante o incluso muy normal,
que a muchos de nosotros con ese paso de Urano en Tauro, todo este trasegar de los 7 años, que eso fue, como tú decías, 2 añitos antes de pandemia. Fíjate que ahí hubo un cliché, ahí hubo un cambio de vida donde se supone que lo que era valioso y lo que me pertenecía y por lo que yo estaba figurando o a lo que le estaba dando mucho valor, Urano claramente hoy ya saliendo de Tauro, ya vemos que no. Si miramos hacia atrás, ¿dónde estábamos hace 7 años, 2018? ¿Qué pasó en ese 2021? Que ahí la vida de muchos se cortó, se fraccionó por múltiples razones. Pues ahora entra Venus como a decir, ¿y ahora cómo te parece lo nuevo que hay? Porque obligatoriamente Venus es la encargada de decir, aquí hay esto es valioso por la esencia, por lo auténtico, por el autoestima, por lo que es tuyo. Y después de que Urano va despellejando todas esas pieles, como dándole muerte a todas esas pieles de lo que se construyó antes, pues qué bonito que ahora empecemos a darle más sentido a lo nuevo, a lo actual, a lo que incluso, y esto me resuena mucho en lo personal, hace 7 años incluso no le apostábamos. Y mira hoy, 7 años después, cómo digo, wow, o cómo dices, increíble que esto hace 7 años lo hice porque por cosas de la vida, porque tocó hacerlo y porque la vida llevó a que, pum, entró Urano en Tauro y había que hacer esto. Y mira cómo 7 años después se vuelve la base y se vuelve el para qué y el porqué de muchas cosas. Así yo creo que todos lo hemos sentido en algo, en un trabajo, en una familia, en las relaciones, y mira que hay algo interesante con estos primeros grados que va a estar tocando Venus, porque la Venus que tenemos ahorita es una Venus que se formó, no sé si recuerdas, Juan, por allá en enero de este año, por ahí el 6 de enero, que fue cuando se formó esta Venus Star Point en el grado 16 de Capricornio. Entonces mira que ha venido recorriendo desde Capricornio todo lo que ha sido estos signos y claramente va a alcanzar el grado 16 de Tauro, donde nos genera un insight nuevamente de lo que se inició, porque tenemos una Venus capricorniana, la que está corriendo, muy concatenada con los signos de tierra, ¿sabes? Esta posición de la si es en la mañana o si es la estrella de la mañana o la estrella de la tarde, que ya la vemos al final. Entonces ahora como que vemos más la joya, más claro de qué va la joya en Tauro, tomándose como referencia de la nueva Venus o por lo menos la Venus que nos está correspondiendo este 2026 desde el punto de vista que hizo su conjunción con el Sol. Creo que es un tema de darle incluso valor a lo que nosotros no pensábamos que tenía un valor y esto es muy nuestro, muy auténtico, muy mío, donde puedo llegar a decir, ¿y dónde estaba yo colocando mis recursos? Y aclaro que cuando digo recursos no me refiero solamente al tema papel moneda, sino mis recursos emocionales, porque en Tauro, mira cómo en Tauro también Venus en Tauro nos dice, pues los recursos son emocionales. ¿Dónde venía yo depositando? ¿Dónde estaba yo consignando mis valores emocionales, mis recursos emocionales? O sea, realmente esto me dio una ganancia o tengo que hacer una transacción, como tú mencionabas, o tengo que hacer un ajuste de caja con mis recursos emocionales y ver hasta dónde, pues esto sí va o no va. Y aquí viene la palabra Venus en Tauro, que es el interés. Familiarizarnos con la palabra interés, familiarizarnos que tiene dos caras y mira cómo a veces, lo hemos tocado muchas veces esto, Juan, de yo no soy interesada, yo no soy interesado. Pues imagínate si yo te digo, no, Juan, pues a mí no me interesa realmente hacer el live el domingo. No, Javier, vamos, o sea, qué pereza tener que estar jalando. No, Juan, a mí no me interesa. Pues si no te interesa, pues, no tiene sentido. Claro que me interesa. Claro, hagamos lo que vamos a hacer, qué vamos a poner. O sea, el interés que es Venus en Tauro que dice, esto está generando un interés que a veces se ve feo, pero es tan necesario que ese es el trabajo de Venus en Tauro. Es tan necesario porque estoy inyectando mis recursos emocionales a algo que no está. O capital, hablemoslo en capital, en una empresa, pues estás inyectándole algo a un tipo de negocio que no está dando, o sea, no está funcionando, la vida te está diciendo, ahí por ahí no es. O Urano, esos finales de Tauro está diciendo, hay que cambiar, hay que modificar aquí, hay que regular algo, actualizar algo, hacer un upgrade de algo frente a mi vida, de cómo estoy administrando mis recursos emocionales, que sobre todo son los que más se sienten donde yo pierdo. Porque todos decimos, mira, el dinero va y viene, y el dinero flujo y tiene su propio movimiento, y el dinero
va y viene. Siempre que vimos una situación de lo que sea, decimos eso, no es el dinero, porque el dinero está bien, lo recupero, o esto, lo hago, etcétera. Pero ¿qué me dices de esto que di, de esto que sentí, de esto que suministré? O sea, ¿dónde está eso? Es un ajuste de cuentas muy, muy, muy tierra, muy de hasta dónde yo he venido haciendo y sembrando, porque mira Tauro como nos va diciendo, pues has venido sembrando en un terreno que sí es fértil, que sí se da este valor y es recíproco, ¿o cómo va? ¿Mm? Eh, Combinando algo que me están escribiendo acá por el chat con lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué hacer con las personas que se perdieron? Fíjate cómo tú mencionabas algo, Javier, que hace en el 2018 tú decías de pronto, pero ¿cómo se les ocurre que esto tan trascendente lo vamos a manchar con las redes sociales? ¿Cómo se les ocurre que vamos a abrir canales si esto es de meditar, esto es de conectar con el alma? ¿Cómo lo vamos a popularizar en un Facebook, en un Instagram, en un... ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se perdió un molde que tenía, un molde, porque mi forma de valorar algo, yo valoro profundamente el trabajo que hago con el alma, lo valoro tanto y el molde que tenía no daba para ser conectado en ciertas cosas, ¿sí? De repente llega Urano y me dice, ¿de verdad crees eso? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no crees que se pueden hacer programas de calidad, de profundidad, de intensidad, hasta el fondo, hasta el hueso, hasta el tuétano? ¿Sí? Y en YouTube no pasa nada. ¿Sí? Y de repente se abre la posibilidad, ¿no? Es como para poner un Mm. ejemplo, digamos, desde lo que hacemos del trabajo, ¿sí? Pero ahora pongámoslo en términos de ¿qué va a ser de mi vida sin mi madre? ¿Qué va a Mm. ser de mi vida si mi mamá no está? ¿Mm? ¿Qué va a ser de mi vida? Bueno, no vayamos a tan radical que es que siempre que se toca a las mamás esto es un tema. Pongámoslo en términos de la madre trabajo. La madre trabajo. ¿Yo qué Ah, voy a hacer si yo trabajo para una multinacional, Javier? Yo soy ingeniero de sistemas, experto en bases de datos, en SQL Server. ¿Sí? Y no, de repente me dicen, ya no más, Juan Carlos, ya no vas a trabajar haciendo bases de datos, ya tu trabajo ya no es útil en esta empresa. Después de 20 años, como me vienen a decir eso, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con lo que se pierde? ¿Sí? Fíjate cómo estamos acostumbrados a decir, ¿qué voy a hacer con el bebé que murió para nacer el niño? Y mis juguetes y mi objeto transicional y mi cobijita, la que chupaba para sentir que mamá cuando no estaba cerca chupaba la cobijita. ¿Qué voy a hacer, Javier, sin la cobijita, sin el chuchú? ¿Sí? ¿Sí? Y posteriormente, ¿qué voy a hacer sin mi juventud y mi adolescencia? Y posteriormente, cuando llego a la edad en la que estoy en los 50 y tanto, ¿qué voy a hacer sin mi dosis de testosterona diaria? Esa con la que yo me levantaba con esa testosterona poderosa. Sí. Es decir, ¿por qué estar pensando en aquello que se pierde? ¿Por qué ah. no estar viendo que cuando dejé el niño gané al adolescente? Cuando dejé el adolescente gané al joven. Cuando perdí a la juventud gané al adulto, a la persona que aprendió a vivir en este mundo. ¿Sí? ¿Por qué no mirar también que si se perdió ese trabajo y me rompió la secuencia que estaba haciendo donde tenía el hogar feliz? Es que Juan Carlos, yo me ganaba tanto, me daban unas primas extralegales, viajábamos en familia, todos juntos, hasta el perro lo llevábamos, ¿sí? Y ahora yo no tengo ni para salir a la esquina, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿y por qué quería sostener en el tiempo eternamente algo que simplemente tiene un ciclo? ¿Sí? Y que simplemente si tú sigues sosteniéndolo, estás robándole la adultez a tus hijos y la posibilidad también de que tu pareja saque todo el valor y los recursos que tiene para salir también a laborar y a trabajar. ¿Sí? Es decir, yo lo que quiero mostrar es que estamos acostumbrados a creer que la crisis es símbolo Mm. de maldad, de algo que debe ser satanizado, de algo que incluso yo debo evitar a toda costa y por eso voy a mantener a mi jefe gordito y feliz. Dime lo que quieras y yo inmediatamente te lo hago hasta de una manera servil para que no vaya a ocurrirte echarme de este trabajo. No se te vaya a ocurrir, entonces yo te voy a llevar la manzana todos los días y te voy a decir lo bien que estás. Y, sí, y
Para que, por favor, no me vas a romper el esquema que tengo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Urano en Tauro llegó y rompió muchas cosas, algo que consideramos incluso inamovible. Nos rompió recursos, nos rompió relaciones que consideramos fijas, nos rompió trabajos, familias enteras que de pronto se deshicieron por el fallecimiento de pronto de la matrona o del patriarca o de alguien que tenía y soportaba la columna principal de todo esto. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo no es que el destino se ensanche contra ti, no es que tengas unas figuras malvadas, perversas, que quieren hacerte el mal. Para Mm, nada. El objetivo es la vida, que está en movimiento, que está desarrollándose, que está diciendo ya se cumplió una etapa, ya necesitas ver. Entonces, ¿qué hace Urano? Urano cuando pasa por Tauro, me voltea la arepa, le da la vuelta a la tortilla. Está diciendo, es que tú considerabas que la única forma de tener familia era esta. ¿Qué tal si la familia realmente son los amigos y no la consanguínea? Entonces te separa y te hace vivir en soledad con una mamá lejos, con un papá lejos, con unos hermanos lejos y empiezas a descubrir que tienes amigos y que los amigos los eliges y que los amigos te abren oportunidad, por ejemplo, y se abre la vida desde otro esquema, ¿sí? O qué tal si descubres que aquella relación que tú considerabas la única con la que yo viví el amor, Javier, ¿sí? Es que sin esto no hay nada. ¿Y qué tal si lo que pasa, lo único que ha pasado ahí es que tenías un concepto de lo que era el amor tan limitado que necesitabas esta ruptura de ese esquema para que se abriera la posibilidad de entender que el amor no solamente son esas definiciones que nos la dieron, a ver, y además quién nos la dio, las canciones, una poética que el otro día yo hablaba con una persona que escribe canciones para grandes músicos y yo le decía, bueno, ¿y tú eso que escribes, tú lees literatura, poesía? No, nada, y yo, pero ¿de dónde te inspiras? No, pues no sé, vi algo en Instagram y me inspiré y empecé a escribir. Y yo decía, saber que de esa fuente estamos chupando, bebiendo, mamando muchas personas y de eso hacemos moldes del amor, hacemos moldes de lo que debería ser. Así es que me amas, en la medida en que me tratas mal, en la medida en que me... Sí, y tenemos unos moldes. ¿Y qué hice Urano en Tauro? Rompió esos moldes, ¿sí? Porque hasta donde yo había amado y querido según las canciones de mis ancestros y los boleros esos que escuchábamos y tantas cosas que mirábamos, y llegó el momento como de empezar a ver que eso es solamente una fracción. Se rompió la relación, se dañó una situación. ¿Por qué no pensamos, ay, qué dicha, estos 7 años en donde se rompieron tantas cosas y me abrió la posibilidad de ver que el mundo es más grande, más amplio? Ahora, para llegar a eso, Javier, necesitamos que nazca Afrodita, o sea, del mito de la castración, lo que contaba. ¿Qué es nacer Afrodita? Empezar a valorar la nueva realidad, la aceptación de lo que ya se rompió. Si yo no empiezo a valorar lo que sí hay y estoy solamente llorando mm. la matrona que se fue, el patriarca que murió, el trabajo que ya no está, ¿sí? Y si solamente estoy ahí en la castración y no dejo nacer a Afrodita, pues entonces, ¿cómo voy a valorar y cómo voy a empezar a crear con lo nuevo? ¿Y cómo voy a darle la vuelta realmente a la tortilla? No le doy la vuelta a la tortilla, me quedo en que no hay tortilla, me quedo en que se acabó todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es importante reconocer humildemente, diciéndole al ego, tú no tenías la razón? Tú creías que esta era la única forma de valorar y de tener algo en este mundo. Quiero decirte, quiero informarte que eso estuvo muy bien por muchos años, pero que le falta la otra mitad. Y para ver la otra mitad tienes que empezar a abrir los ojos. ¿Cómo abrimos los ojos? Fíjate, cuando cambiamos de lo oscuro a lo claro, al principio nos destella, no vemos bien, pero hasta que no empezamos a ver y tomamos nuestro tiempo y dejamos que la pupila se cierre y haga el cambio, pues ahí empezamos a ver un poco más. Pues esto es lo que sucede. Si yo me niego a la luz de Urano, me niego y sigo en la oscuridad de solamente lo que servía era mi media, la media paila, la media arepa, no sirve la otra parte, pues no voy a ver, no va a haber poder humano, no va a haber Claro. gurú que te haga ver lo que viene, ¿sí? Siempre,
Pero si tú en este momento con una Venus pasando en Tauro, dices, bueno, ¿quién se fue en mi vida desde el 2018? ¿Qué partió? ¿Qué se rompió? ¿Qué ya no dio más? ¿Sí? Y empiezo a verlo, no como que alguien me lo quitó y buscar el culpable y la victimización del tema, sino esto es lo que mi self ha escrito para mí, con sumo cuidado, para que yo despierte y abra los ojos a una valoración que hasta ahora ha sido negada en mi vida, bien sea por ancestros, por mandato, por lo que sea. Y si hoy en día que Venus entra en Tauro y recojo durante este mes, en donde empiezo a detallar, a cambiar la pupila para ver, para ver realmente que lo que se llevó la vida, lo que se llevó el tiempo era necesario para que yo despertara, pues empiezo a valorarlo y al valorarlo construyo y genero una nueva identidad. Y al generar una nueva identidad genero una nueva escala de valor en mí, que es lo que se necesita en este instante, romper los valores antiguos que ya me han llevado a aquilosarme de tal forma que necesito abrir hacia nuevas posibilidades. Esa parte que tú tocas es lo que comúnmente nosotros decimos o se trabaja el merecimiento, porque al no cerrar y al no conectar con ese punto, la otra cara, como tú lo mencionas, en Tauro tengo, en Tauro me valoro, en Tauro hay un precio, pero en Tauro también está la escasez. Tauro también es el que va reflejando su opuesto complementario, Escorpio, que si ahora Venus está en Tauro, también puedo sentir que nunca tengo, que nunca hay, que qué pasa que no fluye, que qué pasa que no veo la cosecha, yo no veo las manzanas, siembro y siembro y siembro y siembro, pero yo no veo el resultado, yo no veo dónde está mi cosecha. ¿Será que estoy sembrando mal? ¿Qué es lo que me pasa? Y viene la necesidad, viene la palabra carencia, porque ahí en Tauro empezamos a percibir ese punto donde soy carente o lo que se trabaja. Mira cómo ahí mismo se trabaja el tema de autoestima. O sea, Tauro, el valor propio, la propia estima, mi propio valor, que eso va relacionado con darle vida a lo nuevo. Y empiezo con las imágenes que se generaron en Aries, empiezo a calcar o a tratar de hacer la figura del hoy, pero con ilustraciones o con experiencias pasadas, basándome incluso en que nunca me eligen o que nunca me pasa esto o a mí nunca tal cosa, los temas en Tauro que siento que me debo quedar ahí porque Tauro también es el que, es que la astrología, Juan, es tan puntual en muchas cosas. Mira cómo Tauro rige las semillas, todo lo que sea las semillas, todo lo que son los granos para sembrar, las migajas. Entonces me voy quedando con la migaja y me voy acostumbrando a la migaja y pues estoy acostumbrado a una migaja, entonces cuando me dan una manzana, pues yo no reconozco la manzana y siento que la manzana no es para mí y no me conecto con la manzana porque he venido con el tema migaja. En Tauro también es la migaja lo que me voy quedando con esa energía. ¿Y qué pasa con las migajas en los temas emocionales? Que va surgiendo ese tema, Juan, que es tanta la sed, es tanta el hambre, que al no tener la capacidad de sentirme merecedor ante la manzana, pues prefiero comerme la semilla. Cuando digo, pero con esto puedo hacer otra cosa distinta, y entonces me acostumbro a comer semillas y me voy comiendo la semilla. Y cuando la vida me presenta con Urano, me da la vuelta y me pone en un esquema donde, es que existen las manzanas. Y las manzanas son más ricas. Y es más, hay manzanas verdes y hay manzanas rojas. Hay variedad. Y o sea que no me puedo comer una, sino dos y tres. Y yo pegado de las semillas, y yo alimentándome de semillas, porque ahí están las semillas o sea, ¿y por qué caí ahí? Y empiezo a reflexionar y empiezo a hacer ese insight de en qué momento me acostumbré yo a comer semillas y claro, me sentía con hambre, me sentía que iba deshidratado por la vida, ¿sabes? No es lo mismo tomar una gota de agua a beberme una botella y voy al centro comercial y elijo cuántas botellas hay, digo, quiero de esta y me hidrato de esos temas. Esto trayéndolo a la vida en situaciones emocionales, en situaciones del recurso primario, que ¿cuál es el recurso primario? Las emociones. Las emociones es el recurso primario, porque si te das cuenta para conseguir algo, Tauro, para volverlo pragmático, para volverlo una realidad en mi vida, para que algo sea taurino y me dé esa manzana de la que estamos hablando a futuro,
pues se requiere antes de eso tener un recurso que es esa baba llamada sustancia química, que es una emoción, y esa emoción es lo que me lleva a generar, a hacer, a producir, a ponerme en marcha para conseguir eso que quiero tener, ya sea un carro, una casa, una pareja, lo que sea. Me muevo emocionalmente y empiezo a generar una cantidad de inversión con un otro, porque en Tauro, mira que Venus en Tauro no es por darle al otro porque sí, sino que finalmente estoy sembrando, estoy haciéndolo para mí, estoy llevándolo para mí. Entonces a mí me llama mucho la atención ese Venus en el tema de ese amor propio y ese empoderamiento de existen las manzanas. Y es más, si nos vamos por esa ruta, hay variedad de frutas también. Es como que, ¿sabes? Ay, Javier, es que le pegaste a la diana ahí con este tema de, fíjate cómo Ujú. normalmente estamos viviendo de limosnas, ¿sí? Porque qué miedo que se rompa esta relación. Entonces, corro servilmente y no como manzanas, termino comiéndome las semillas que acá incluso están diciendo que las semillas tienen cianuro. Sí, sí. Entonces, fíjate cómo el miedo a que no se rompa una estabilidad, ¿sí? Que sería algo así como en términos humanos, el miedo a dejar mi osito de peluche para empezar a jugar con otras cosas en mi vida, hace que yo no le dé la bienvenida a Urano y sienta que es peligrosísimo que me rompa una estabilidad. Ahora, si no se rompe una estabilidad, Javier, no hay creatividad humana. Así de sencillo. O sea, si tú estás cómodo, tienes comida, tienes dormida, estás todo bien, tranquilo, no pasa nada, quédate a dormir allí, ¿sí? Y entonces no sucede la creatividad, no se inicia. Cuando a ti te falta algo, hasta tienes hambre, te vuelves creativo y dices, ay, a ver qué cocinamos hoy, a ver qué hacemos, a ver qué... sí. Y esa creatividad es la que te mueve. Eso es lo que pasa con Urano en Tauro. Eh, Ahora bien, por acá también me preguntaban, pero ¿cómo levantamos a Afrodita? ¿Cómo reconocemos a Afrodita? ¿Sí? Miren, esto es muy sencillo. Voy a ponerlo en un ejemplo, ¿no? Digamos, yo tengo una enfermedad crónica, ¿no? Entonces estoy diciendo, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué? ¿Cómo así que es una enfermedad congénita? ¿Pero por qué me toca a mí? Y entonces me quedo yo muchos años peleando con esa situación, ¿sí? Y entonces nada de mis tratamientos, otro tratamiento más fallido. Si ven, es que esto no sirve, esto yo es una desgracia, la vida está en contra mía, ¿sí? ¿Y cuántos años voy a quedarme ahí? ¿Sí? O otra cosa, esto es lo que tengo. Este es mi encantus, mi enfermedad. Esto me representa. Esto me da identidad incluso. Listo, muy bien. La reconozco, te veo, te embellezco incluso. Te embellezco. Vamos a ser pareja incondicional, ¿sí? Y cuando yo hago ese paso y la veo, la enfermedad, pues aparecen las soluciones y empiezo yo a ver que hay formas de paliar un poco el dolor, que hay formas de mejorar las cosas y uno y otro se vuelven, ¿sí? Es que esto también lo escuché en un ejemplo de una persona que fue arrollada por un carro y fue un accidente y le fracturó una pierna y quedó muy mal y la rodilla y bueno, ¿sí? Y se la pasó 5 años de su vida victimizando el proceso. Es injusto, y bueno, y hizo legalmente todo lo que tenía que hacer, y es injusto, y claro que era injusto, pero no mejoraba, y no mejoraba, y el dolor incluso se acrecentaba, ¿sí? Justo en el momento en que cambió la posibilidad de decir, bueno, esta cojera es lo que hay, esto fue lo que me dejó la vida, por destino, por injusticia, por lo que sea, ¿sí? Y ahí justo empezó a encontrar soluciones y alternativas y posibilidades, ¿sí? Entonces, cuando me preguntan, ¿y cómo desarrollamos a Venus en nuestra vida? Facilísimo, con la gracia. Cuando estamos en la desgracia, no hay Venus, no existe. O sea, no existe la remota posibilidad que yo le empiece a valorar eso. Pero cuando paso y cuando acepto y asumo la situación, es como lo que pasa cuando castran a Urano. Ya el cielo infinito no son las millones de posibilidades, ya queda una posibilidad. Quedó focalizado el tema, esto es lo que hay. Acá
al nacer en este mundo, y según los griegos se inicia la edad de oro en ese instante, al nacer en este mundo con la falencia, la humanidad, lo finito, lo biológico, lo instintivo, ¿sí? Pues entonces, si yo empiezo a valorar esto, encuentro un recurso allí. Pero si sigo negándolo y no, es que era mejor el infinito de posibilidades, era mejor como la vida se veía desde lo uraniano, era mejor mientras soñaba, era mejor mientras era estudiante, Javier. ¿Cómo es que ahora me dieron el título y tengo que salir a trabajar, Mm. aguantarme un jefe horrible, unos horarios espantosos, unos compañeros de trabajo chismosos? O sea, ¿cómo me vienes a decir que eso es más bonito que cuando yo me imaginaba que iba a ser psicólogo, ingeniero, millones de posibilidades, ¿sí? Entonces puedo terminar renunciando a la realidad y a la vida por quedarme en el mundo de las ideas. No, Javier, yo mejor me meto a estudiar de nuevo, voy a hacer otra Mm. especialización. Yo no soy capaz de meterme a la vida, de sumergirme en ese barro horrible, en donde voy a tener, si soy psicólogo o si soy astrólogo, voy a tener pacientes, Javier, y me van a estar exigiendo y pidiendo cosas, ¿sí? Entonces yo mejor anulo eso y me meto en otro curso, en otra idea, en otra universidad, o mejor viajo a otro país y me meto en otra universidad lejos, que allá sí voy a captar algo más. Sí, es seguir renunciando. ¿Cómo activamos a Venus? Activar a Venus es, a ver, ¿y qué es lo que tengo? ¿Y cuáles son mis límites? Y de esto, ¿cómo lo puedo valorar? ¿Cómo puedo encontrar y cómo puedo generar el interés que hablabas, Javier? ¿Cuándo se vuelve algo interesante? O cuando mis recursos se vuelven interesantes, ¿sí? Cuando se valoran. Ahí Entonces, es. yo valoro mis dólares y entonces como los valoro, esto está produciendo y entonces me está generando un interés, ¿sí? O yo valoro lo que tengo y como lo valoro tanto, entro en sintonía con otros y se genera un interés mutuo. Porque como yo valoro tanto lo mío y tú valoras tanto lo tuyo, hacemos sinergia, Javier, y entonces generamos una valoración mutua, un interés mutuo, ¿sí? Entonces, el tema del interés, que va muy relacionado con Tauro y Escorpio, ese eje, ¿sí? Porque son los dineros que yo meto en bolsa y se crecen en un interés alto, ¿sí? O, pues es esto mismo. Si tú, Javier, valoras tu canal en YouTube, tu contenido, y yo valoro mi contenido y decimos, somos unos interesados, Javier. Yo me voy a aprovechar de tu canal y tú te vas a aprovechar del mío. Sí, eso viéndolo así a lo brocha, pero realmente el interés es humano. El interés es, en la medida que hay intereses creados y logramos construir juntos y que la sinergia haga que se crezca tu valor, tus recursos, tu patrimonio, empieza a crecer con el patrimonio del otro, ¿sí? Cosa muy distinta si yo solamente quiero esto para mí y entonces me voy a aprovechar totalmente de ti, Javier, y olvida lo que te va a poner ahí debajo del video, tus créditos, y olvida lo que cuando yo mencione algo de lo que tú hablabas de interés ni te voy a mencionar porque voy a adquirirlo como propio. ¿Sí? Entonces, fíjate que ahí entonces empieza a haber un interés negativo y llega un momento donde ya lo mío no va a crecer más porque la misma gente y todo se va a dar cuenta, no, pero este Juan Carlos, ¿qué está haciendo? O sea, sí, mientras que cuando mezclamos nuestras energías y nuestros intereses en común crece. Entonces, en resumidas cuentas, para la pregunta que me estaban haciendo, ¿cómo activamos a Venus? Con el aprecio. Si yo aprecio algo, se valora. Si yo lo valoro y lo aprecio, crece Mm. y se vuelve interesante para mí y para los otros. Mm. Y al volverse interesante, crecemos en comunidad. Mira, por ejemplo, ahora que mencionas el valor que se le da, no conozco la persona, no sé, no recuerdo su nombre, pero es muy famoso a nivel mundial, que no tiene los pies ni los brazos, pero ha escrito libros y no recuerdo su nombre, pero todos sabemos de quién se trata. Y va por el mundo dando conferencias y demás, no sé si es americano o algo así, pero ¿qué pasa ahí? Fíjate el valor que él le da a eso, reconoce su materia, reconoce su Tauro, se da cuenta qué tiene, qué no tiene, cuáles son sus límites, cuáles son sus limitantes, lo que tú mencionabas, y qué hago con esto. ¿Qué hago con esto que hay y qué hago con esto que no hay? Claramente, o sea, también es el punto de ser consciente porque en Tauro, Venus en Tauro también nos enseña esto. ¿Qué puedo, qué no puedo, qué tengo y cómo lo tengo?
Ahora, el proceso de cómo entro a darle valor y que para mí, porque nadie le dijo vaya haga eso, y él lo cuenta en sus apartados y en sus temas y en las pocas líneas que he visto, y mira lo exitoso que es un referente. Y hace muchas cosas que incluso personas con otros valores diferentes no se atreverían a hacer jamás. Porque ¿cómo voy a salir yo al frente con esta voz o con este pelo, con esta cosa o con este tema? ¿Sí? Dicen Entonces acá, mira el que, circo de las mariposas. Aquí sí. también nos están diciendo. Y fíjate cómo esto sí genera un punto de valor, pero ¿desde dónde empezó ese interés? Desde él, desde él. Si él no le da valor a eso, si él no lo ve Tony como Méndez. premio, él. Si él no lo ve como valioso, si él no le da ese valor, si él no lo caracteriza y dice, esto es valioso y esto es lo que me identifica a mí y voy a salir con esta primicia al mundo a contar lo que sí se puede y los desafíos, y tiene familia, tiene hijos, tiene, o sea, muchos temas. ¿Cuántas veces vemos esto, no? Y hasta dónde muchas veces eso es Venus Centauro también esta temporada que nos invita a cuál es el valor que le doy a lo que tengo, conociendo también mis limitantes y justo poniéndolas de primeras, porque si ahí están, tengo dos opciones. O me marchito, en Tauro también me marchito, no nace nada o nace una maleza, porque también podemos sembrar con Venus en Tauro odio, rencor, apatía, todo lo que tú mencionabas de todo el mundo puede menos yo. Yo veo que todas mis amigas son felices menos yo, todas pueden tener pareja menos yo, el mundo puede hacer menos yo, y siempre me he dado cuenta y me voy volviendo así, ¿no? Me voy enraizando en esa otra polaridad porque eso es lo que empiezo a sembrar. Aquí aquí vale la pena separar, Juan, que es la zona donde nosotros sembramos. Tauro es esa tierra fértil, donde no hay que caracterizar lo que única y exclusivamente vaya a ser bueno. No, depende de lo que sembremos ahí. Por eso con Tauro es como pasar, vamos por un paisaje y vemos así hacia lo largo esa llanura, pero ahí no hay nada, eso está pelado. Sí, pero ya sembré. El campesino diría, ya sembré, pero yo no veo nada, yo no veo nada. En Tauro no vemos nada así. Está en la tierra, está enraizado. Espérate, espérate que con agüita y con solecito y agüita y solecito y una que otra luna nueva, luna llena, etcétera, 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 esto va creciendo, pásate en 8 meses y vas a ver los árboles y vas a ver el fruto y vas a ver eso. En cambio, si yo veo el llano de esta forma y digo no hay nada y piso por encima y pisoteo el trabajo que ya se hizo, pues ¿cuándo va a haber ese fruto? ¿Cuándo voy a ver esa cosecha si tampoco estoy siendo consciente del proceso, de lo que significa sembrar y darle tiempo también a lo que se siembra y cómo se siembra? Porque también hay que ver esto, ¿no? ¿Qué pasa con Tauro? ¿Qué pasa con Venus en Tauro? Porque no es mágicamente que llega, no es que va a llegar de esta manera, sino es lo que yo mismo he venido sembrando, lo que yo mismo he venido reconociendo. Este tema de sembrar es lo que yo reconozco en mí de manera consciente o inconsciente, porque fíjate que a Tauro no le corresponde hacer ese punto de conciencia. Venus es el terreno firme. Aquí está lo que tú vas a sembrar. Punto. Ah, que eres consciente o inconsciente, ese tema no es mío. Digamos que Tauro dice, esa no es mi especialidad. Mi especialidad es que lo que tú pongas acá, yo lo hago crecer. Es Lo, como, lo embellezco, le pongo el perfume, le pongo el moñito bonito para que sea. Mira, Javier, es que fíjate lo nocivo y lo que hacemos a diario. Nos levantamos y en el espejo, que es lo más venusino que hay. Ay, pero ya casi no tengo pelo. Ay, pero estas arrugas. Ay, pero, pero, porque no me crecen los bíceps, sino los pancips. Sí, es decir, estamos en una negación constante, ¿no? Eh, pero porque no tengo lo que tiene mi hermana, lo que tiene mi hermano, lo que tiene mi vecino, pero porque no tengo la voluntad para moverme. Y entonces estoy siempre en una constante negación de lo que soy, siempre. Y además, no solamente negación, en un maltrato, en un abuso. Javier, internamente nos tratamos más mal, mm, o sea, nos tratamos internamente horrible. O sea, tratar con Venus es empezar a ver qué es lo que sí hay.
tengo un cuerpo, tengo vida, tengo el milagro de respirar otro amanecer más. Tengo dolencias, claro. A ver, en lugar de estarlas negando, míralas. Si las vuelves conscientes, empiezas a hacer una dieta adecuada para que no esté la dolencia. Pero como ni siquiera la negamos tanto, ay, qué horror, como tengo de malestar de cólicos o como tengo una colitis aguda o como, pero es el colmo, yo no debería tener estas enfermedades, no debería tener esta gastritis. Y sigo en la negación, ¿sí? A ver, un momentico, esto es lo que hay. Me está doliendo el cuerpo de esta forma. Muy bien, lo veo, lo admito, lo entiendo y empiezo a ver qué puedo hacer para recuperarlo, en lugar de negarlo. Y además incluso le doy las gracias al síntoma, porque el Mm. síntoma me está permitiendo vivir algo que conscientemente no puedo, no tengo la capacidad de hacerlo. Entonces, de alguna manera es como, dejémonos de negarnos. Venus es una diosa de solar, se muestra desnuda, no necesita estarse tapando, es supremamente erótica, es supremamente llamativa. O sea, pasemos esto al lenguaje psicológico, ¿sí? ¿Qué tal si en lugar de estarnos tapando y estarnos negando, muy bien, esta es la falta de pelo, a ver cómo lo voy a volver un encantus en mi vida, ¿sí? Muy bien, esta es la escoliosis que tengo, a ver cómo bailo de ladito, ¿sí? Muy bien, o sea, este es el peso que tengo, a ver cómo lo luzco, ¿sí? Muy bien, siento que no me pertenece. Míralo entonces bien, ¿será que tienes que hacer una dieta de gluten, de cosas, de harinas, de azúcar? Porque es que si lo empiezas a aceptar y a ver desvergonzadamente, viéndote al espejo completo, pues también empiezas a encontrar una solución. Si siempre lo niegas, nunca te atreves ni siquiera a mirarte en el espejo, nunca te atreves a mirar en lo que andas. Y como no te atreves, tampoco vas a encontrar soluciones y simplemente vas a estar en la amargura de no ser lo que deberías ser. ¿Quién dice que debería ser? ¿Sí? O sea, volvemos al juego. Si más bien empiezas a aplicar lo que sí eres hoy, mírate, quiérete, abrázate, gústate, ¿sí? Ponle el moñito a lo que tú crees que es un defecto, perfúmalo, muéstralo de otra manera, ¿sí? Que incluso el solo hecho de verlo empieza a movilizar otra forma, empieza a hacer un cambio Sí. trascendental en ti, ¿sí? Para mí eso representa una Venus en Tauro, es vívete en tu realidad taurina, en lo sensorial, no en tu imaginación. Fíjate, para eso está Venus en Aries, Venus en Géminis, en otros lados. Una Venus en Tauro es vive con el tacto, con el olfato, con la interocepción, que es hacia adentro, cómo siento mis vísceras, con tu heterocepción, cómo siento en todo mi cuerpo, con los 7 sentidos, 5 del tacto, olfato, visión, todo esto, y interocepción, pero desnúdalo, o sea, no te dé miedo ver a Afrodita desnuda, es decir, no te dé miedo ver tu esencia como es, ¿sí? Y cuando ya la logras ver como es, ámala. Y amándola también se transforma, empieza a modificarse. Mira, Javier, por ejemplo, a nivel de la educación, ¿qué hace más? ¿Una mirada despreciativa o apreciativa? Si tú constantemente a un estudiante le estás diciendo lo que no hace, lo que se niega y estás despreciándolo todo el tiempo, va a abortar ese proyecto de estudio. Pero si al estudiante estás apreciando las pequeñas cosas que va haciendo y vas apreciando cada pasito que va dando, él crece y empieza a florecer. Pues hagamos eso con nosotros. Empecémonos a apreciar paso a paso, no a Mm. despreciar. O sea, que en este momento cuando te mires al espejo digas, ah, pero qué calidad, pero qué ojos los que tienes, pero qué pelito que se te cayó, pero qué belleza la edad silver, donde estás con plata por todas partes. Sí. Es decir, es como cómo podemos con Venus generar una mirada apreciativa, gustosa, valorativa. Y eso empieza a hacer crecer. Sí, está La, la- buenísima la esa. edad la edad de los metales, Javier. La edad de Sí, los pelo de metales plata, diente de preciados. oro, cadera de Imagínate. titanio. Eso está maravilloso. Eso está genial. Juan, mira, sí. Venus en Tauro nos recuerda ese, mira los pasos que hay que seguir o lo que tú mencionabas, yo aquí anotando. Reconocimiento, Venus en Tauro, sí o sí.
Si no llegas a ese punto de reconocer, perdóneme la expresión, pero ahí ya nos jodimos. O sea, es el uno, es inamovible, es un no, no negociable. Reconocimiento de frente al espejo, está esto, punto. Debo reconocer a eso. Dos, aceptación. Está ahí, pero es que está ahí. Pero no fue culpa, está ahí. Pero es que acepta, ok, aceptación. Tercero, aprecio, le doy valor a eso. En ese inter de que reconozco, en ese inter de que acepto lo que está, me permite conectarme con eso nauseabundo, terrible, etcétera, me permite llegar a darle valor. Vamos a darle valor a eso. Tercero. Cuarto, el hecho de que lo reconozca, de que lo acepte y que ya tenga un valor para mí, me permite cambiarlo. El cambio es de cuartas. Y fíjate cómo a veces quiero de una cambiar. ¿Se puede? Sí, se puede. En Tauro se ve. Venus en Tauro cambia. Para eso ¿Cómo hay se hartas cambia? cirugías. Fíjate esto, Juan. Cómo la persona que va directo al bisturí lo cambia, lo corta, lo retira o lo pone, etcétera, lo agranda, lo achica, etcétera. Hace un cambio. ¿Qué pasa cuando se hace un cambio, cuando se aterriza en el cuarto y no hubo un reconocimiento, una aceptación y un valor y un aprecio a eso? Aunque se cambie en Tauro en la materia, la mente, la psique, no le di paso a que lo reconociera, lo amara y por ende lo pudiera cambiar, sino que se va directamente a esto, no lo reconoce la mente. Y esto suena absurdo, pero la mente no lo reconoce. Y después te puedes ver al espejo con curvas, te puedes ver al espejo con unos excelentes, lo que quieras, lo que hayas modificado, y tu mente no se la cree. Y todavía siento vacío, necesidad, lo que decíamos Venus en Tauro, y tengo que hacerme más cosas. Y tengo que ir a más porque todavía sigo gorda, todavía sigo de aquí, todavía no me cuadra. Y todavía, esto lo vemos mucho, porque no se hizo lo otro, sino que voy directamente a. Y en la cuarta, cuando vamos en esa línea, aparece la quinta, que es la técnica, la constancia. Y de la técnica viene la sexta, que es la disciplina. Y ahí estamos en estas seis nombrando Tauro, Virgo y Capricornio, que es la tierra. Ahí estamos nombrando las tierras. Venus en Tauro nos dice, empieza por aquí, empieza por este corte, porque por eso trabajan mancomunadamente los signos de tierra, uno, 2, 3, Virgo, Tauro, Virgo, Capricornio, y tienen esa constancia de decir, ¿cómo voy a darle técnica, Virgo, que Virgo es la técnica, cómo le doy técnica a algo si previamente no he hecho lo anterior? Pues ese trabajo se va a perder, esa disciplina o esos hábitos no va a haber. Y en Capricornio que lo que pide es el tiempo y lo que pide es la disciplina y la constancia. ¿De qué voy a tener disciplina? Si ni siquiera he aprendido a reconocerlo, mucho menos lo he aceptado, valor no le he dado. Cambiarlo, sí quiero cambiarlo, pero solo quiero cambiarlo y ya. No quiero hacer nada más. Mira cómo esta Venus en Tauro nos pone también en esa presencia de todo empieza desde un trabajo interior, todo empieza desde un trabajo de estima, de autoestima, porque si yo espero que el mundo me lo valore y si yo espero que el mundo le dé valor, no va a pasar, porque al mundo no le corresponde eso. El valor inicia por la fuerza que yo le pongo y lo que es valioso para mí, así sea faltante, así sea de aquí. Y ese tema de que nadie más, no existe una materia que lo pueda hacer como yo. Eso es Venus Centauro. Date cuenta que no existe otro ser humano que lo pueda hacer o decir como tú. Todo el mundo cocina, pero nadie cocina como tú, porque nadie es tú, tú eres tú. Pero eso ya se habla mucho, sí, pero nadie lo dice como tú, porque nadie es tú. Porque entonces en eso nos quedamos todos. El mundo está lleno de ingenieros, de abogados, de contadores, de médicos, de astrólogos, de psicólogos, de todo. Ya hay de todo, entonces no hago nada. Porque no le estoy dando valor apreciativo al yo. Pues sí, eso ya existe, pero nadie lo puede hacer como lo haces tú, porque nadie es tú. Entonces es un tema y es un gatille entre lo que tengo, reconocimientos en esto que nos lleva a generar una profundidad de cómo le estoy, cómo me estoy nutriendo, ¿no? Porque aquí ya hay otro libro que podemos hacer de esto, otro de la nutrición, de cómo me voy alimentando en Tauro también, cómo voy haciendo ese consumo, qué he venido consumiendo, porque para hacer todo esto, pues claramente me voy a basar con lo que tengo en la parte prefrontal, con lo que tengo en la parte de la médula, con lo que tengo en la parte, ¿sabes? Neuronal, con todo lo que he venido recogiendo.
ahí es donde finalmente empiezo a... Ya Venus hizo su trabajo en Piscis, ya Venus hizo su trabajo en las imágenes, porque esto hay que entender de dónde viene. Venus viene de Piscis y después de estar en Piscis por allá, luego pasó a Aries y luego de estar en Aries, pues ahora ya venimos al tema de qué vamos a concretar. Por eso esa es como la astrología actual. Estamos hablando de aquí en adelante, hoy domingo 29 de marzo, en lo que viene, pero no podemos olvidarnos el recorrido que ha venido haciendo Venus, porque ya tuvo su tiempo en las imágenes por allá en Pisces, ya tuvo su tiempo en temas egoicos de Aries y ahora pasa a lo concreto. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a sembrar? ¿Mm? Y Javier, en esto que estabas mencionando, fíjate también cuando lo ponemos en perspectiva de lo que nos rodea, ¿no? ¿Qué tanto podemos decir, la pareja que tengo es lo más bello que hay en este mundo? El trabajo que tengo Mm. es de lo mejor que hay, ¿sí? Y fíjate que es como si nos hubieran enseñado en nuestra cultura que eso sería conformismo, ¿sí? Que eso sería conformarme y no crecer y no desarrollar posibilidades. Y es lo contrario, porque en la medida en que yo puedo llegar a ver a mi pareja como lo más bello que hay en este mundo, juntos empezamos a ponerle aprecio a la relación y empezamos a crecer. Cosa contraria si siempre estoy añorando la mujer del vecino, la mujer del otro, la de la otra. ¿Sí? Sí, o sea, ¿cómo es de importante el proceso de reconocimiento no como un conformismo, sino como un aprecio a mi realidad para que ese aprecio y ese interés que genera el proceso por lo que lo valoro haga crecer la vida y haga desarrollarse? Eh, con esto que estabas mencionando de la nutrición, claro, ahí se abre otro aspecto, porque ¿cómo estamos nutriendo? ¿Qué estamos viendo, comiendo, escuchando, sintiendo, tocando? ¿Sí? ¿Cómo estamos nutriendo nuestra alma Ok. constantemente? ¿Ah? O sea, ¿cómo es de importante? ¿Estamos nutriendo nuestra alma con la crítica constante de todo lo que nos está sucediendo? ¿Sí? Es muy difícil cambiar el pensamiento crítico y trabajar sobre nosotros mismos. Cuando nosotros logramos empezar a tener una mirada apreciativa en el entorno y empezamos a nutrirnos de ese entorno, de los valores que tiene el entorno, quiere decir que estás haciendo un trabajo interno poderoso, porque las cosas no son como son allá afuera, sino como somos. Entonces, si tú estás siempre nutriéndote solamente de lo negativo, quiere decir que no estás comiendo la proteína, sino te estás comiendo solo la grasa de las cosas. Te estás comiendo solo el desecho de las cosas. Pero si tú empiezas a ver en el entorno el valor de las personas, lo que tienen para dar, su cosecha, su belleza, su arte, su vida, su humanidad, y empiezas a detectarlo, quiere decir que internamente empiezas a ser apreciado y aprecias la vida y te aprecias a ti mismo. Cuando tú estás totalmente en modo crítico y te alimentas solamente de lo negativo de los otros, Claro. estás, o sea, ¿de qué te estás nutriendo y cómo te vas a engordar de eso, ¿no? Y vas a tener una serie de recursos de crítica que después es autocrítica y supremamente dañino. Es lo que finalmente voy sembrando, lo que vamos sembrando de manera, y ahí es donde decimos el tema taurino, que por ser tierra, Tauro no es, tomando y analizando la fracción solamente taurina, no es al que le corresponde el tema de conciencia, sino es mucho más Piscis. Por eso Venus, los planetas vienen de allá para acá. Venus ya pasó por Piscis haciendo una limpieza de imágenes por lo no tangible, luego se quema en Aries, ¿sí? Y luego entra ya a siembra, ya como que Tauro dice, aquí ya, con lo que usted venga de allá, esto es lo que va a quedar aquí, no hay otra alternativa. O dicho de otra manera, la frase es, no le pidas peras a un árbol, ¿sabes? ¿Cómo pedirle aguacates o peras a un árbol de aguacates? En ese sentido de que ya en Tauro no hay, sino es el punto de entrar a la materia, ya donde se permea, donde se pragmatizan los temas.
A esto sumemos, Juan, que, bueno, van a entrar, claro, ahorita está el Stellium Aries, pero todo esto se va a estar desplazando, paulatinamente todo esto se va a estar moviendo hacia la zona Tauro y se va a poner más interesante en esa conjunción. Yo creo que nos da para hacer otro programa, una segunda parte de sin esto más duda. adelante cuando esté Venus conjunción Urano cerca. Pues es finalmente cuando Urano ya entra en Géminis, porque es que es ahí, es ese traspaso, ¿sí? Entonces, Venus va a ser la que ayude a generar esa interconexión. Eh, Javier, estamos en un momento del año donde todo es límbico, Uy, entonces no tenemos certezas, pero tampoco dudas de que hay que hacer un proceso de transformación. No tenemos claridad y lo que hay muchas veces es vacío. Y yo creo que lo peor que podemos hacer en este instante es encerrarnos y casarnos con algo ya inamovible, ¿sí? Porque estamos en la zona límbica, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, ¿sí? Estamos zona límbica, Saturno, Neptuno. Ya están haciendo más hacia Aries totalmente, ¿sí? Pero seguimos en zona límbica, mm, hay algo que se está terminando, ¿sí? Plutón en Acuario, claro, ya está en el grado 5, pero también estaba en una zona límbica entre Capricornio y Acuario. Y ahora, hasta que Urano no termine de salir de Tauro y entrar en Géminis y se perfeccionen estos trígonos sextiles y el ápex ahí a Neptuno, pues seguimos en zona límbica, ¿sí? Entonces, take it easy. No sé, o sea, no hay problema, que no la tengo clara todavía. Tranquilo, toma aire. Mira, yo creo, Javier, que como nunca en estos momentos de vida, no hay que creer en tus certezas internas del ego, hay que creer en el campo. Déjate guiar por el campo que está sucediendo alrededor, por lo que, por las invitaciones, las convocatorias, por cómo la vida se va abriendo. El campo en este momento con un Neptuno en apex de toda esta situación es, es a lo que hay que tomarlo con seriedad, Saturno, Neptuno. ¿Qué te dice la vida, las señales, los momentos? ¿Cómo lees la voz de la psique que está implícita allí? ah, No te quedes en un anclaje egoico. Es que ya di mi palabra, es que yo ya dije eso. Te easy, o sea, momento que es que estamos en un momento de transformación. Démonos este 2026 para respirar el proceso. Otro que está en límbica, está saliendo Júpiter de Aries, de la época de Aries a Cáncer, que es como los primeros, eh, la primera innovación que hace Júpiter para entrar de Leo, para entrar en el otro ciclo, en el ciclo creativo, ¿sí? Entonces, también Júpiter entra hasta julio. Entonces es como, eh, yo recomendaría, si sientes una angustia de que no sabes muy bien qué vas a hacer, para dónde vas, toma oxígeno, deja que el campo te vaya guiando, deja que las circunstancias, las causas y circunstancias que te van rodeando sean también las que dirijan un poco la batuta, porque tienes que creer que tú tienes las respuestas y que tienes que ser asertivo y que tienes que tomar las decisiones adecuadas. Eso es falso. Si miras hacia atrás, cada decisión importante en tu vida la tomó la biología, una palanca que te llevó a un trabajo que no esperabas, una persona que apareció en el momento menos determinado y que te abrió las posibilidades. Déjate de creer que tú eres el padre de tus hijos, el padre de tus ideas, el padre de tu destino. Tú eres solamente copartícipe de todo este proceso, más ahora que nunca. mm. Esa es la representación de Venus en Tauro, también dejarle ese punto a la esencia, ¿no? Ese punto a lo que tú mencionas. Son tiempos de siembras, pero a muchas veces la tierra, la vida, como tú lo has mencionado, sabe más. Y también es tener ese punto de calma y de compasión, ¿no? Porque bueno, lo hemos llevado mucho al tema emocional y esto, pero también aquí conecta mucho con la parte espiritual de Venus, tratándose de Venus, que es el amor, finalmente, como que la palabra o el planeta que le corresponde conectar el amor, que en sus distintas representaciones lo vemos, amor a un hijo, amor a los padres, amor a una pareja, amor al trabajo, pero a la final esta es limpia, ¿no? Una fuente, una energía que va marcando superior a. Qué excelente tema, amigo Juan Carlos. Un No, eso temazo hay que que volverlo a tomar. nos da para hacer otro programa, una segunda parte de Venus en Tauro, más adelantico cuando tenga algunos pinceles, ¿no?
Javier, cerrando este programa, contarle a las personas de la membresía del canal que nos vemos en una hora. Tenemos taller de interpretación de cartas. Nos vemos en una hora por YouTube o por Zoom. Las personas de la membresía. ¿Tú también tienes membresía hoy, domingo, o No, no? la Lo tuyo es membresía mañana, ¿no? fue Lunes. ayer sábado. Ah, mañana sí tenemos la membresía de meditación para meditar Meditación. los lunes en la noche y recibir este mes de abril, además con luna llena, ahí en semejante eje, ¿no? Aries Libra. Es que hay tanto, Juan, que está pasando, que uno mira el pénsul y se da el lujo de Pero escoger qué materia, a ver, con qué producto está. y Javier, muchas personas me dicen, ay, pero ¿por qué tantas cosas? Ya, paren esto, ¿cómo así que Cállense. Plutón no era en Capricornio que era el problema, que ahora que en Acuario y ahora Urano y que no? Bueno, pues quiero Esa es la vida. decirles, queridos, que tranquilos, que cuando fallezcamos, ahí no va a pasar nada, tranquilos, ya, o sea, mientras estemos vivos, la vida es movimiento, la vida Sí. es retos. Y lo que hacemos con astrología, más allá de ponernos a activar la amígdala para que hay otro más, otro evento más, es otro momento más y otra excusa más para hablar de la vida, de lo que nos acontece, de lo que nos está traspasando cada momento. Y que en la medida que desnudemos a Afrodita y veamos su belleza desnuda, que desnudemos la vida, que podamos verla ahí. Para eso sirve la astrología, para tener la excusa de hablar de lo humano, de lo que somos. Entonces, sí, claro, siempre van a haber eventos, siempre. Ahora estamos en cuarto creciente, rumbo a luna llena, y de eso podríamos hablar un montón, pero como la excusa central del humano, del humanista que hay en el centro, no para alertarnos. Entonces va a haber guerra, entonces van a espichar el botón, entonces, ¿qué va a pasar, Juan Carlos? ¿Y quién va a quedar acá en Colombia? ¿Otra vez la izquierda, la derecha? ¿Qué va a pasar? Dímelo. Sí, haz la carta de Colombia. Sí, no, o sea, esa no es la excusa de la astrología. La excusa de la Ah, astrología es más bien cómo apreciamos la vida, cómo nos despertamos, cómo nos podemos ver en el espejo, ¿sí? Cómo apreciamos el entorno, la familia que construimos, el trabajo que hemos hecho o la crisis de vida en la que nos hemos metido. Porque tal vez si la vemos mm. decimos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué tanto he martillado mi crisis y mi victimización y he estado leyendo solo el defecto de los demás y me he estado nutriendo solo del defecto de los demás para llegar hasta aquí? ¿Sí? O sea, y si lo veo desnudo, ¿cómo me levanto? ¿Cómo empiezo una nueva historia? ¿Mm? ¿Cómo nos armamos nuevamente? Venus en Tauro, ¿cómo empezamos a sembrar, a reconocer lo que hay? Amigo, un abrazo hasta Bogotá, Colombia y nos vemos el próximo domingo con otro temazo por ahí que salga. Abrazo. Gracias, decirle gracias Juan a todas las personas que estuvieron muy bonitos aquí en los comentarios y demás. También para ti dice que les gusta mucho los encuentros del domingo en YouTube, en Instagram. Gracias también en Facebook. Mira que Facebook era tierra de nadie y ahora tal parece que Venus Centauro ha hecho lo suyo. También nos ven desde Facebook. Pues gracias también a ustedes que hacen parte integral de este programa con sus mensajes, con sus opiniones, contribuciones y demás. Vale la pena también resaltar eso. Además tenemos esta transmisión se hace en simultánea por tu canal, por tu Instagram, TikTok, Sí. por mi canal, por Instagram, por TikTok. Eso estamos, mejor dicho, disparando por todas las redes. Me alegra que tengamos este manejo de la tecnología, Javier, de esta forma, porque por aquí hay más o menos 300 personas en vivo en horizontal, 100 en vertical, otras 80 en Instagram. Y tú tienes también otras cifras similares allá en tus canales y esto Sí. significa que más o menos unas 500 o 600 personas están escuchando este programa y yo les agradezco por darnos el tiempo. El tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos y gracias por escucharnos y estar acá con nosotros. Juan, se queda desde que iniciamos, o sea, una hora ahí. Una hora, una hora escuchando el programa, pues hay algo que Son resuena, bellos. hay algo que se queda ahí. Gracias también por su atención. Pues amigo, un Un abrazote, un abrazo. placer.